iré de cerca, ¿no? Pero bueno, trataré. Espero que pueda. Bueno, pues antes que nada, quiero decirles que, ¿se acuerdan de las Olimpiadas en una ocasión? En las Olimpiadas de España había un corredor de 400 metros y todos pensaron que era el ganador y dijeron, no, seguro él va a ganar. Y estaba corriendo y como a la mitad le entraron calambres, vete a saber qué le pasó y se cayó. Y mientras, pues obviamente todos los demás corredores se siguieron y le ganaron. En su lugar, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Se vale que platiquen? ¿Qué hubieran hecho? Ay, pobre de mí. No, ya. Valí, ahí te quedas postrado, esperas a que lleguen a ayudarte. ¿Qué hubieras hecho? Este joven con trabajo se levanta y cojeando, así con toda la dificultad del mundo, iba cojeando rumbo a la meta. Pero en eso baja del estrado su papá, lo abraza y lo ayuda a llegar a la meta. Yo te pregunto, ¿cumplió la carrera? ¿Llegó a la meta? Y Dios en nuestra vida cristiana es como una carrera, en donde cada una de nosotras tiene nuestro carril y hay que llegar a la meta. Nunca se nos dijo que la carrera era como obstáculos, ¿verdad? Entonces, no va a ser fácil llegar a la meta, va a haber obstáculos, va a haber tropiezos, pero esa carrera representa tu propósito en la vida. Cada una de nosotras tenemos un propósito en la vida y hay que cumplirlo. La única que puede frenar tu propósito no son las circunstancias, no son otras personas, eres tú misma, que puede frenar ese propósito que Dios te dio. Amén. Entonces, quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 1, verso 4, para que nos demos cuenta que todas aquí tenemos un propósito desde el vientre de nuestra madre, pero también que entiendas que tú estabas ya en el pensamiento de Dios antes que fuiste concebida por tu madre. ¿Ya lo tienen? Jeremías 1:4, no sé si lo puedan pasar en las pantallas. Bueno, vamos a leerlo. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Vamos a analizar este texto. Lo primero que dice aquí es que vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Esta palabra se la dio Dios al profeta Jeremías. Sin embargo, es una palabra que Dios hoy te está diciendo a ti y a mí. ¿Cuál es esta palabra que nos está diciendo? Y dice después: antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Esta palabra conocer en este pasaje significa observación, cuidado, reconocimiento. O sea, desde antes Dios ya te conoció,
Desde antes Él ya sabía todo lo que ibas a hacer. Desde antes Él ya sabía que eras alguien especial para Él. Amén. La cosa es que te lo creas. Tal vez cuando quedó embarazada tu mamá y se lo dijo a tu papá, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y no sé qué. Y tal vez te tomó por sorpresa a ti. No fuiste un producto de la casualidad. No fuiste un accidente. Tal vez para tus papás los tomaste por sorpresa, pero no para Dios. Tú ya estabas en el pensamiento de Dios. Dios ya te tenía destinada para algo. Amén. Y luego dice, antes que te santifiqué, esta palabra santificar significa te aparté para mí. Entonces, tú desde el vientre de tu madre fuiste apartada para Dios. ¿Quién lo cree? ¿Están de acuerdo? Y luego dice, te di por profeta a las naciones. Al profeta Jeremías lo escogió como profeta, pero a ti y a mí nos escogió para algo importante. Amén. Cuando digo amén es así es. Entonces, entendemos que desde el vientre de nuestra madre tenemos un propósito que cumplir. Ahora, ¿cómo reaccionó Jeremías cuando Dios le dijo el propósito? Señor, no, espérate tantito. Él sabía que un profeta tenía que hablar. Y él dijo, no, espérame, espérame, no sé hablar. Dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. No era un niño, pero él se sentía chiquito. No me levanten la mano, pero ¿cuántas de ustedes se sienten chiquitas? Tal vez por 1000 cosas que viviste, eso ya lo hemos hablado. El rechazo en tu vida genera una baja autoestima en donde sientes que te sientes chiquita, sientes que tú no puedes. Y a veces Dios te va a pedir cosas que tú dices, es que ¿cómo? No, yo no sé. Cuando Dios me puso a escribir, ¿tú crees que yo estudié para escribir? No. Si Dios te escoge para algo, te va a capacitar. Amén. Y tú no tienes idea de cosas que Él te ha dado y que tú has estado sin saber que las tienes o sabiendo que las tienes, las has enterrado. Quiero que comparemos, vayan a Mateo 25:15, es la parábola de los talentos. Sin embargo, bueno, ahí en la Biblia los talentos significan dinero, que un señor repartió ese dinero a unas personas asalariadas y todo, bueno, para que movieran ese dinero. Pero en este caso vamos a hablar, Dios a cada una de nosotras nos repartió dones, talentos y habilidades, ¿sí o no? Honestamente, ¿tú sabes los dones, talentos y habilidades que Dios te ha dado? ¿Hay alguien que sí sepa? Ok, pero pocas, ¿sí o no? Entonces, una de tu misión, de tus principales misiones, es descubrir qué es lo que Dios te ha dado. Una vez que tú descubras tus dones, talentos y habilidades, ponlos por obra, no los entierres. En esta parábola de los talentos, vamos a leerlo, Mateo 25:15. Dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno, y dice, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. De tal manera que si Dios te pide algo, sabe que lo puedes hacer porque sabe con qué te equipó, ¿sí o no? Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer. Para ti, tal vez, como nunca lo has hecho, vas a decir, no, espérate, yo no puedo. Y tal vez reacciones como Jeremías. Pero ¿qué le dijo Dios a Jeremías? Hey, yo estoy contigo, yo te voy a poner las palabras, no tengas miedo.
Ahora, si conocen la historia de esta parábola de los talentos, al que le dio 5, después cuando regresó le dio otros 5 y dijo, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces vemos que al de 2 pasó lo mismo, pero al que le dio 1, ¿qué hizo con ese talento? ¿Y por qué lo enterró? Porque tuvo miedo. Muchas veces no usamos lo que Dios nos ha dado por miedo. Y al tú permitir eso en tu vida, estás frenando el propósito de Dios en tu vida. El miedo nos puede frenar. ¿Están de acuerdo? Miedo a no poderlo hacer. Miedo a estás viviendo tal vez algo difícil y Dios te dice, no te rindas, sigue adelante, sigue haciendo lo que estás haciendo. Es que no puedo porque ya no está la persona que yo amo a mi lado. Sí puedes. Levántate y sigue adelante, cumpliendo la misión que Dios te dio. Amén. No dependemos de ninguna persona para salir adelante, para caminar, para seguir a la meta, seguir caminando hacia la meta. Este joven corredor, su papá llegó para ayudarle. Tú y yo tenemos un Padre en los cielos que nos va a ayudar en todo momento. En las buenas y en las malas, ahí va a estar para levantarte, porque a veces nos vamos a caer. Pero dice 7 veces cae el justo y ¿qué dice? ¿Dios lo levanta o vuelve a levantarse? Vuelve a levantarse. Obviamente Dios, si te fijas a lo largo de la Biblia, Dios te dice, a muchos personajes les dice, levántate. Y a veces puedes estar deprimida, frustrada, triste por todo lo que está sucediendo. Y tal vez quieras aventar la toalla, pero hoy Dios te dice, levántate. Ese levántate es toma la decisión y sigue adelante. Una vez que tú tomas la decisión, entonces viene el Señor y te ayuda. Si este joven no hubiera tomado la decisión de levantarse, ¿su padre habría venido a ayudarlo? No. Cuando vio esa decisión que tuvo de querer seguir yendo hacia la meta, fue que dijo, ok, ¿eso quieres? Órale, yo te ayudo. Y así es Dios con nosotros. Tiene que ver primero en nosotros esa decisión de sí, le voy a seguir adelante para que entonces Él llegue a ayudarte. Pero si tú estás ahí tirado y diciendo, no, me rindo, ya no quiero. Dios está al lado tuyo. Como se acuerdan cuando Elías estaba en depresión, ¿qué estaba haciendo? Se fue a un desierto, no quiso comer, estaba dormido. Llega el ángel de Jehová, que es Jesús, llega y le dice, levántate y come, ¿sí o no? Y le da una vasija de agua y una tortilla árabe. Comió la primera vez y se vuelve a dormir. Llega la segunda vez y le vuelve a decir, levántate y come, pero le dice algo más. Le dice, porque largo camino te resta. En otras palabras era, no es tiempo de morirse, porque él quería morirse. Él dijo, ay, ya llévame, por favor, ¿no? No levanten la mano, pero ¿cuántas de aquí le han dicho al Señor, ya llévame? ¿O cuántas le han dicho, ¿por qué no me llevaste a mí en lugar de a otra persona? ¿O cuántas le han dicho, ya me quiero morir? ¿Y cuántas incluso han pensado en el suicidio? Hoy Dios dice, no, levántate, porque largo camino te resta. O sea, hay cosas por hacer todavía. Si tú estás viva el día de hoy, si estamos vivos el día de hoy, es porque hay un propósito en nuestras vidas todavía. ¿Quién lo cree? ¿Están seguras de eso?
Si no te has ido es porque gente a tu alrededor todavía te necesita. Y a veces somos bien egoístas, ¿sí o no? Ay, no, ya mejor llévame, porque ya no quieres lidiar con todo lo que estás viviendo, por la tristeza que te está invadiendo, ya no quieres. Pero se te olvida que a tu alrededor hay personas que te necesitan. Tal vez partió un hijo tuyo y tú ya estás así, no, ya me quiero morir porque quiero estar con mi hijo, pero tienes más hijos. Y se te olvida en ese momento que tienes otros hijos que también te necesitan. Entonces no te enfoques, no te claves en el dolor. Levántate y sigue adelante. No te rindas. Amén. Ahora quiero quiero concluir esto. Vamos a Mateo 25, por favor. Porque fue el miedo que tuvo esta persona que hizo que enterrara el talento que tenía. ¿Ya lo tienen? Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, por miedo no usó lo que Dios le había dado. Y a Jeremías, ¿qué le dicen? Jeremías en el verso 8, capítulo 1, verso 8, le dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, a lo que Dios nos mande, tenemos que saber que Dios está con nosotros. Amén. Y bueno, quiero que ilustremos a un joven que yo creo que todas conocen, a José el Soñador, de cómo él no se rindió a pesar de que pasó por muchas cosas difíciles. 13 puntos vamos a ver el día de hoy que enfrentó para lograr cumplir el propósito por el cual Dios lo había creado. Amén. Y el primer punto, y estos puntos bien haríamos en nosotros apropiarlos para nuestra vida, para de esa manera cumplir el propósito que Dios nos dio a cada una de nosotras. Amén. El primer punto, anótalo, es sé diligente. Y vamos a Génesis capítulo 37, verso 1 al 2. Ahora, la palabra diligente, mientras lo buscan, significa determinación. O sea, una persona diligente es una persona que determina hacer lo que le toca hacer cuando lo tiene que hacer. ¿Están de acuerdo? Ahora, vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Génesis 37, verso 1. Dice, habitó Jacob era el padre de José, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha, sus medios hermanos, y con los hijos de Zilpa, también otros medios hermanos, porque su papá tenía 4 mujeres. Bueno, 2 esposas más sus concubinas, ¿no? Mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué estaba haciendo José a la edad de 17 años? Lo acabamos de leer. Apacentando las ovejas. ¿Estaba haciendo lo que le tocaba hacer? ¿Sí? En el tiempo que lo tenía que hacer. Esta pregunta tú contéstala a ti misma. ¿Cuáles son tus obligaciones? Porque yo creo que todas tenemos obligaciones. ¿Tú puedes hacer tus obligaciones de manera diligente o de manera negligente? Todas tenemos obligaciones. Si las hacemos de manera negligente, ¿cómo sería?
quejándote todo el tiempo, haciéndolo a medias, no haciéndolo al 100%, o sea, ay, al ahí se va. Entonces, cada una de nosotras tenemos cosas que hacer. Pregúntate, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Ok? Porque hay muchas que lo hacen, pero quejándose. ¿Eso es ser diligente? No lo creo. Cuando tú dejas de quejarte y haces lo que te toca hacer, ¿sabes? Yo les comparto un secreto. Hay cosas que a mí no me gustan hacer, seguramente a ti tampoco. Por ejemplo, a mí no me gusta planchar, pero pues a veces lo tengo que hacer, ¿no? Entonces yo lo que hago es, Señor, ayúdame a disfrutarlo. Y lo que sea que como que, ay, no quiero, le pido al Señor, ayúdame a disfrutarlo. Y créanme que Dios me ayuda. Entonces, cada que tengo que hacer algo que no me gusta, así oro. Ayúdame a disfrutarlo. Y cuando no quiero hacer algo, le digo, Señor, pon en mí el querer como el hacer y ayúdame a disfrutarlo, que no se me haga pesado. Y de esa manera tú vas a hacer lo que tengas que hacer de manera diligente. Ahora vean lo que dice Proverbios 13:4. Porque aquí hay una promesa muy grande, pero a veces la mal entendemos. ¿Ya lo tienen? Proverbios 13:4. Dice así: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, ¿qué dice? ¿En qué tiempo está? El alma del diligente, ¿qué dice? Dice, ¿es prosperada? Será prosperada. Esto significa que tienes que esperar un tiempo hasta cosechar lo que tú siembres. Hay personas que dicen, hoy voy a ser bien diligente, y ya quieren que Dios abra la ventana de los cielos ese día y derrame así millones sobre de ella, ¿no? Entonces, ser diligente no es cuestión de solo un día, es cuestión de seguir siendo diligente, ser constante en lo que te toca hacer con contentamiento, con esa determinación de hacer bien las cosas. Pero no es de solo un día, es de todos los días. Y entonces tú vas a cosechar lo que hayas sembrado. Es como con nuestros hijos. Tal vez un día fuiste una excelente mamá, pero un día sí a la semana y 6 días no. Y quieres que estén bien. Quieres que tus hijos caminen por el buen camino. Tienes que ser diligente en ser una buena madre. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Una mujer sabia, hay una traducción que a mí me impacta, que dice, la mujer sabia une a su familia, pero la tonta la destruye. Una mujer tonta es aquella que le dice a sus hijos, sí, tu papá es de lo peor, y amarga y envenena el corazón de sus hijos. Esa mujer no es una mujer sabia, es una mujer tonta, porque no ha entendido que hay una promesa en la Biblia, hay un mandato, en la Biblia con promesa, que es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿sí o no? Ahora, si tú como mamá le hablas mal a tus hijos de su padre, tú estás envenenando el corazón de tus hijos. ¿Y qué va a pasar? Que no quieran a su papá. ¿Lo van a honrar? ¿Les va a ir bien? Entonces, una mujer sabia, ¿qué hace? Une a su familia. Tenemos que ser mujeres que perdonen y que enseñen a sus hijos a perdonar. Amén. Tal vez ya me desvié, pero bueno, yo creo que son cosas importantes. Como mujeres hay que ser diligentes en lo que nos toca
Y en este caso, las que son madres, seamos diligentes en eso. ¿Cuántas abuelas tenemos aquí? Varias, felicidades. ¿Bisabuelas? ¡Wow! Ok, yo todavía no llego a eso, pero… Y espero que no sea pronto, ¿verdad? Pero bueno, felicidades a las abuelas y a las bisabuelas. ¿Tú crees que tienes una misión que cumplir con tus nietos? ¿Con tus bisnietos? Claro que sí. Timoteo recibió una influencia de parte de su abuela Loida, ¿positiva o negativa? Entonces tú tienes que ser un ejemplo de mujer, porque muchas dicen, ¿y qué propósito tengo yo? Si tengo hijos. Empieza por dar testimonio a tu familia, a tus nietos, a tus bisnietos. Amén. Empieza por ser esa mujer sabia que une, no que desbarata, que une. Y tú vas a ser una mujer diligente, una abuela diligente, una bisabuela diligente. Amén. Entonces vemos que el primer punto, no me voy a alargar tanto con todos porque son 13, son muchos. Entonces el primer punto sí es importante, hay que ser diligentes. El segundo punto, no te sientas ni más ni menos. Génesis 37:3, si lo quieren poner por favor, y buscarlas, la que lo tenga. Dice, y amaba a Israel, Israel es el mismo que Jacob, el padre de José, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es bien importante que si tú fuiste una persona, la consentida de papi, no por eso vales más que tus hermanos. Si tú fuiste el patito feo de tu casa, no por eso vales menos que tus hermanos. No tengas un concepto de ti, ni más ni menos. Honestamente, ¿cómo creen que se sentía José? ¿Creen que se sentía el hijo de papi, el hijo junior? Seguro que sí, porque solo a él hizo una túnica de colores. ¿Y qué tenía él que ponerse esa túnica para ir a ver a sus hermanos? O sea, fue para, fíjense, a mí sí me ama mi papá, a ustedes no. O sea, lógico, y ahorita lo vamos a ver, que despierta envidia. Entonces vemos que no debes de tener ni un concepto más alto ni un concepto más bajo. Vayan a Romanos capítulo 12, verso 3. Dice así, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí ¿con qué? Cordura significa equilibrio, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, si tú tienes un concepto más alto de ti que el que debes de tener, ¿en qué vas a caer? Soberbia, arrogancia, te vas a sentir más que los demás, ¿sí o no? Si tú tienes un concepto más bajo que el que debes de tener de ti, ¿en qué vas a caer? En baja autoestima, ¿sí o no? En inseguridad, baja autoestima, etcétera. Una de las cosas más difíciles siempre es tener un concepto equilibrado de quiénes somos. Entonces, no importa si te rechazaron, porque vean lo que dice Salmo 27:10. Esto es importante. Si tu papá o tu mamá te rechazaron, tienes que apropiarte de esta promesa. Dice Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ahora, les decía,
José era el consentido de su papi, le hizo una túnica de colores y encima de eso tuvo sueños. Vamos a leerlo, Génesis 37, del 5 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ya lo aborrecían de por sí porque era el consentido de papá. Y ahora encima de eso habla de sueños en donde él era el protagonista y que ellos se inclinaban a él, pues peor lo alucinaban, ¿no? Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu mamá y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces tenemos que entender que si haces bien las cosas, te van a tener envidia. O sea, aquí José no hizo nada bueno ahí. El error que cometió fue hablar de más. Bueno, ese es otro punto. Pero quiero que vean primero Eclesiastés 4:4. Estamos en el tercer punto de si haces bien las cosas, habrá envidia, ¿sí? Eclesiastés 4:4, vean lo que dice. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, ¿qué dice? Despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Entonces, si tú haces bien las cosas por ser diligente, tristemente se van a levantar personas que te envidien, que tengan celos de ti por lo que tú haces. Eso es normal, pero que eso no te frene a seguir haciendo lo que te toca hacer y ser diligente. Amén. Ahora, punto número 4, sueña en grande, pero sé prudente. Aquí José vemos que tuvo sueños tremendos. Digo, seguramente estos sueños se los dio Dios dormido, pero a veces uno sueña despierto, ¿sí o no? Y sueñas cosas, pues grandes, pero ¿sabes qué? Sé prudente, no se los platiques a todo mundo. El error que cometió José fue platicarle sus sueños a sus hermanos. De por sí ya lo alucinaban, ¿o no? Y pues se le ocurre contar sus sueños, pues peor lo alucinaron. Entonces sueña en grande, pero sé prudente. Calladita te ves más bonita. Tú lo dijiste. Ok. Vean lo que dice Proverbios 16:23. Proverbios 16:23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿Quieren saber cómo lograr la sabiduría de Dios? Porque hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, ¿sí o no? La sabiduría humana se caracteriza en tener mucho conocimiento. Y muchas veces se confunde la sabiduría de Dios con tener mucho conocimiento de la palabra, y eso no es verdad. La sabiduría de Dios, vayan a Santiago, capítulo 3. Ahorita les digo el versículo. Porque la sabiduría de Dios son hechos. No es tener mucho conocimiento.
dice el verso 17. ¿Ya lo tienen? Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto, es lo mismo que la de Dios, es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces vemos que la sabiduría, en pocas palabras, la sabiduría de Dios es poner por obra la palabra de Dios. ¿De qué te sirve tener mucho conocimiento de la Biblia si no la pones por obra? ¿Tú sabías que Satanás se sabe la Biblia al derecho y al revés? ¿Pero la pone por obra? No. Entonces una persona sabia es la que conoce la palabra, pero la pone por obra. O sea, tú ves con sus hechos quién es una mujer sabia y quién no lo es. Y una característica aquí es: no es hipócrita. Otra característica es llena de misericordia, o sea, derrama amor hacia las personas. No es de, ¿ok? Entonces, ¿queremos ser sabias? Porque primero tenemos que ser sabias para poder ser prudentes. Van de la mano la sabiduría y la prudencia. Tú no puedes ser prudente si no tienes sabiduría. Entonces, volviendo al punto, sueña en grande, pero sé prudente. Pero para ser prudente necesitas tener sabiduría. ¿Sale? Para saber cuándo hablar y cuándo no hablar, cuándo quedarte callado y cuándo no quedarte callado. Amén. Ahora, quinto punto, sé obediente. Y esta tal vez no les guste, pero tenemos que entender que la obediencia siempre va a traer bendición. Vamos a leer Génesis 37 para ver cómo José, a la edad de 17 años, era muy obediente a su padre. Y tal vez a muchos jóvenes, y bueno, tal vez a muchas esposas, les cueste trabajo obedecer a sus maridos, o jóvenes obedecer a sus padres. Vamos a leer cómo reaccionó José. ¿Ya lo tienen? Génesis 37, 12. Dice lo siguiente: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. ¿Y cómo respondió José? Heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. ¿Cómo reaccionó? Heme aquí. Aquí estoy, con obediencia. El mejor ejemplo de obediencia lo tenemos en Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es el ejemplo que Dios nos da. Ahora, siempre que vean la palabra obediencia, y las que están anotando, pon obediencia igual a bendición. Desobediencia igual a maldición. Tú escoge. Obediencia igual ¿a qué? Desobediencia igual ¿a qué? A maldición. Tú escoge. Ahora tú puedes decir: ay, si no hubiera obedecido a su papá, sus hermanos no lo hubieran vendido. Sí, pero no hubiera cumplido el propósito de Dios. Entonces la obediencia te lleva a poder cumplir el propósito de Dios. Amén. En el momento van a pasar cosas duras y difíciles que no vas a entender. Y este es el siguiente punto. Punto 6. Se tiene que pagar algún precio. Lo bueno cuesta, ¿sí o no?
Entonces, cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas se paga un precio. En el momento no vas a entender nada. Vamos a Génesis 37, verso 18, para ver qué pasó ahí. ¿Ya lo tienen? Génesis 37, 18. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Para cumplir nuestro propósito va a haber obstáculos. Va a haber cosas difíciles que enfrentar. No todo va a ser color de rosa. ¿Pero qué? ¿Te vas a rendir? No. Por muy difíciles que sean, tú vas a seguir adelante. Amén. Punto número 7. Tienes que saber que aunque vengan obstáculos, aunque vengan cosas difíciles, Dios tiene el control. Tiene el control desde antes de que nacieses, porque acuérdate que Él te formó con un propósito y desde antes ya estabas en el pensamiento de Dios. Entonces Dios tiene el control de tu vida. Amén. Vayan a Génesis capítulo 37, ese mismo capítulo, verso 21 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. Ahí vemos que él llegó a presumir su túnica, o sea, fue con su túnica, ¿verdad? La túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Verso 36, ¿ya lo tienen? Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Presten atención. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es este punto? ¿Quién lo anotó? Punto número 7. Dios tiene el control. Dios no impidió, más bien, Dios no permitió que lo mataran. No permitió que Rubén lo liberara. Rubén, su hermano primogénito, dijeron, no hay que matarlo. O sea, ahí lo liberó de la muerte, pero no de que fuera libre. Se entiende que él no fue partícipe de la venta de su hermano. Se ve que yo creo que él regresó para informarle a su papá que todos estaban bien. Yo me imagino. Pero Dios no impidió que fuera libre.
y tampoco impidió que lo vendieran. ¿Se dan cuenta? A veces oramos cuando nos va mal y queremos que Dios haga las cosas como nosotros creemos que es lo correcto. Si tú, sin saber qué rollo, ¿cómo hubieras orado por José en ese momento? ¿Cómo hubieran orado? Libéralo, líbralo de la muerte, libéralo. Y cuando ves que lo venden, ¿qué hubieras hecho? Es como un secuestro, ¿no? ¿Cómo hubieras orado? A veces oramos como nosotros creemos que conviene. Por eso siempre que oremos tenemos que orar como Jesús oraba. Mira, yo deseo esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Él sabe el por qué permite esas cosas en tu vida o en la vida de los demás. Él sabe el por qué y el para qué. Pero nosotros a veces, no, por favor, no hagas esto, no hagas aquello, mejor hazlo así. No somos dioses. Él tiene el panorama completo. Nosotros apenas aquí vemos. Es como cuando, por ejemplo, si estuvieras jugando fútbol, yo digo, estás a nivel de cancha, así le dice mi marido, a nivel de cancha, ¿no? Estás jugando y tú no ves lo que está pasando atrás. O cuando le meten el pie al de un lado, ¿no? Tú nomás estás aquí viendo a nivel de cancha, pero Dios viene desde arriba y Él ve todo. Y Él sabe lo que conviene. Por eso Dios tiene el control. Amén. Vean lo que dice Isaías 45, verso 2. Dice así: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces, ¿quién va delante de nosotros? El Señor, porque Él tiene el control. Punto número 8. Dios nunca te va a dejar. Amén. Vayan a Génesis capítulo 39, verso 1 al 4. Génesis 39, del 1 al 4. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Y qué dice? Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Él estaba ahí en calidad de esclavo en la casa de Potifar, ¿sí? Pero Dios estaba con él. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Fue diligente aún siendo esclavo? ¿Y qué hizo Dios? Lo prosperó. Aún siendo esclavo, lo prosperó, y aún siendo esclavo, no fue cualquier esclavo. Fue el mayordomo de la casa de Potifar. ¿Y quién estaba con José? Dios. Si tú no entendieras bien todo esto, ¿qué opinión tendrías de José? Cualquiera en los zapatos de José se hubiera amargado, ¿sí o no? O sea, ¿por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué me odian tanto? Porque hay un pasaje, no lo vamos a ver, pero se los platico, que cuando lo vendieron, él les suplicaba
a sus hermanos que no lo hicieran, pero no tuvieron misericordia de él. Pero detrás de todo había un propósito. Entonces tú tienes que entender que las cosas que estás pasando, hay un propósito detrás de todo eso. Porque la Biblia nos dice en Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿quién de aquí ama a Dios? Con todo su corazón. Entonces vas a pasar por cosas difíciles. Jesús no dijo, ay, todo va a ser color de rosa. Vas a pasar por cosas difíciles, pero si tenemos al Señor de nuestro lado, hay un propósito detrás de eso. Él va con nosotros, Él tiene el control. Amén. Ok. Entonces, vean lo que dice Isaías 41:10, bueno, es uno de mis pasajes favoritos. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice, no temas, yo voy contigo. Amén. A donde quiera que vayas. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la palabra fin del mundo significa por siempre y siempre. Entonces Jesús prometió, si tú lo recibes en tu corazón, a partir de ese momento nunca te va a dejar. Va a estar contigo. Amén. Punto número 9, encima de todo vas a ser probada. Punto número 9, vas a ser probado. Dice, ay, aparte. Todo iba bien, aparentemente, con José, pero vamos a leer qué le pasó. Génesis 39, verso 7. Dice así, aconteció, Génesis 39, verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Ahorita le seguimos, pero aquí está el secreto que tuvo José. Por eso José aguantó, porque lo primero en su vida, ¿quién era? Dios. Y él lo que más le agradaba era agradar a Dios. ¿Creen que Dios estaba sentado en el trono de su corazón? Sí. Entonces, por eso él pudo aguantar. Para que tú no te rindas, ¿quién tiene que estar sentado en el trono de tu corazón? El Señor. Amén. Seguimos leyendo. Hablando ella a José cada día, imagínate qué insistencia, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hay jóvenes que incluso nos llegaron a decir, es que se dio cuenta que estaba fea y que por eso se echó a correr. Créanme que no era fea. A estos oficiales les daban las mujeres más hermosas. Entonces no es que estaba fea, pero estuvo así de caer. Entonces Satanás nos va a poner tentaciones. ¿Tú crees que cosas feas? No, una tentación es algo que a ti te gusta. Pero ¿cuál es la intención de Satanás al presentarte una tentación? Que caigas en pecado.
Ahora, Dios permite esa tentación. Las tentaciones las manda Satanás. Permite esa tentación para probarte. No manda Dios la tentación. Dios no tienta a nadie porque Él no quiere que caigas en pecado. Pero sí permite esas tentaciones para ver si lo apruebas o no lo apruebas. Si caes o no caes. Vean lo que dice Santiago 1:12. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, por ejemplo, en el caso de Job, ¿quién le mandó todo? Satanás, pero con el permiso de Dios. Dios lo probó, pero Él no le mandó las cosas, pero sí lo permitió con un propósito: probarlo. ¿Qué es lo que va a probar Dios de nosotros? Nuestra fe. ¿Qué tanto vas a hacer o dejar de hacer para agradar a Dios? ¿Qué tanto le vas a creer a Dios en momentos difíciles? Tristemente muchos avientan la toalla cuando están en medio de una prueba. Es cierto que a veces nos va a ir mal cuando sembramos mal, porque estás cosechando. Muchas cosas de las que estás viviendo es porque las estás cosechando por cosas, decisiones malas que tuviste. Si, por ejemplo, Dios te dijo, no te unas en yugo desigual, y tú no le haces caso, y te unes en yugo desigual, ¿te va a ir bien? Fue una decisión que tú tomaste, ¿no? Pero tenemos que entender que vamos a ser probados y de ti depende salir aprobado o no. Dios permite las pruebas en nuestra vida para crecer, para que cada día más lo conozcamos a Él, para que cada día más aprendamos a depender de Dios. Amén. Entonces vemos que aquí José pudo haber dicho: a ver, yo cumplí, agradé al Señor, salí por patas y no caí. Pero sorpresa, bien hecho, pero ¿sabes qué? Te vamos a meter a la cárcel. Vamos a leerlo. Entonces, punto número 10, vas a ser humillado, aparte. O sea, encima de ser probado, humillado, sí. ¿Obstáculos? Sí. No va a ser fácil, pero ¿nos vamos a rendir? No. Todas estas cosas van a afirmar tu propósito y te van a hacer fuerte y te van a preparar para lo que Dios quiere en tu vida. Las injusticias Dios las va a permitir en nuestra vida para forjar carácter y para que aprendas a perdonar. Si un día tú le abriste la puerta de tu corazón a Jesús, ese Cristo que llevas dentro se tiene que ir formando. Nos tenemos que parecer cada día más a Él. Y lamentablemente es que tenemos que pasar por cosas que Él también pasó. Él sufrió injusticias, que si no las sufrió, ¿se amargó? ¿Qué dijo estando clavado en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces vamos a sufrir injusticias. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pagar mal por mal? ¿O vas a vencer con el bien el mal? Vamos a leerlo, Génesis 39, verso 20. A ver qué pasó ahí. Génesis 39, 20, dice así: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. O sea, encima de que soy inocente, porque esta mujer fue con su marido y le dijo que él trató de violarla. O sea, le inventó un choro mareador. Y encima de eso se enoja
y lo mete a la cárcel, ¿no? Y dices, ¿qué onda? Dice, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero, ¿qué dice? Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea, a pesar de que estaba en la cárcel, Dios estaba con él. Y ahorita vamos a ver por qué permitió Dios que estuviera en la cárcel y lo humillaran, porque fue una humillación, ¿están de acuerdo? Injusta. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Yo te pregunto, ¿fue diligente en la cárcel? ¿Con linda cara hacía lo que hacía? ¿Le importaban los presos? Sí, ahorita lo vamos a ver. Entonces, en ningún momento ves a José amargado. ¿Y cuál era el secreto? ¿Quién era el primero en su vida? El Señor. Cuando Dios es lo primero en tu vida, el fruto que más se ve en ti o se tiene que ver en ti es el amor. Y una de las características principales del amor es que el amor no guarda rencor. Esto es que perdona siempre. Entonces, era una característica que tenía José. Amén. Seguimos leyendo, dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vayan ahora a Génesis 40, verso 5, porque entraron a la cárcel un copero y un panadero, y vamos a ver qué hizo con ellos. Versos 5 al 8, ¿ya lo tienen? Génesis 45 al 8. Dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Yo te pregunto, ¿le importaban los presos? ¿Tenía misericordia de ellos? Sí, los vio tristes, dijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? O sea, ahí te das cuenta el corazón que tenía José. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Aquí es donde quiero que se den cuenta de algo. Vean cómo contesta José y luego ustedes me van a decir la diferencia que hay. Dice, entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Vamos a ver luego cómo contestó también con Faraón y van a ver una tremenda diferencia. Aquí vemos que había un poco de soberbia todavía en el corazón de José. Pues ya, ay, no son de Dios las interpretaciones. Pero cuéntenmelo. O sea, yo aquí soy el chido de la comarca para la interpretación de los sueños, ¿no? Entonces, vemos que ahí como que Dios lo probó. Dios permitió que lo humillaran porque todavía no estaba listo para lo que le quería dar. Si él hubiera puesto a José antes de meterlo a la cárcel, ¿cómo creen que hubiera sido José? Aquí yo soy el mandamás, ¿no? Entonces, no estaba listo para lo que Dios tenía para él. A veces no entendemos por qué Dios permite las injusticias y las humillaciones en nuestra vida. Es por algo, porque Dios te está preparando para algo. Amén. Así que no te rindas, sigue adelante y perdona, por favor, perdona. Punto número 11.
nunca pongas tu confianza en el hombre. Nunca pongas tu confianza en el hombre. Vamos a leer capítulo 40, verso 14. Después de que José les interpreta a cada uno su sueño, al copero, al panadero sí le dieron cuello y al copero iba a regresar a su puesto. Y entonces José le dice al copero estas palabras. ¿Ya lo tienen? Dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, o sea, cuando regreses a tu puesto. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Aquí vemos cosas tremendas. Él dijo: acuérdate de mí. Puso su confianza en el copero para salir de ahí, ¿sí o no? Pero vemos otra cosa importante. Cuando le dijo: es que no sé por qué estoy aquí, nunca le tiró a sus hermanos, ¿se dan cuenta? Nunca habló mal de sus hermanos. Dijo: es que ahora sí que pues, me trajeron, me usurparon, me robaron y me trajeron, pero nunca habló mal de sus hermanos. O sea que ahí él ya los había perdonado, no guardaba resentimiento en su corazón hacia lo que sus hermanos le habían hecho. Y ahí él todavía no entendía nada. ¿Están de acuerdo? Ahí él todavía no sabía cuál era el propósito por el cual Dios lo había creado o el significado de sus sueños. Ahí él todavía no sabía nada, pero él había perdonado a sus hermanos. Por eso Dios lo podía prosperar en todo y en todo lo que hacía le iba bien, porque no había amargura en su corazón. Pero sí, en este punto vemos que puso su confianza no en Dios, sino en el hombre. Y eso es lo que no tenemos que hacer. Nunca poner nuestra confianza en el Señor. Si tú tienes algún problema, ¿a quién tienes que recurrir? Vayan a Jeremías 33:3. ¿Ya lo tienen? Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si tienes algún problema, no corras con la comadre, corre con Dios, apóyate en Dios, confía en Dios. Entiende que cuando tú clamas a Él, Él te escucha y algo va a hacer. Tal vez no como tú quieras que lo haga, pero algo va a hacer. Amén. Punto número 12. Dios exalta al que se humilla. 2 años estuvo José en la cárcel y entonces no fue casualidad que Dios mismo, cuando vio que José ya estaba preparado, que ya no había soberbia, que ya había humildad en su corazón, entonces no fue casualidad que le dio 2 sueños al faraón. Y no sé si se acuerdan de esos sueños, se los platico a grandes rasgos. Soñó que había 7 vacas gordas, bien bonitas, y después llegaron otras 7 vacas flacas, todas así en sus huesos, y se comían a las 7 vacas gordas. Ese fue un sueño. Luego soñó otro semejante en donde veía 7 espigas, todas así bonitas, espigas de trigo bonitas y todo, y que luego llegaban otras 7 espigas, todas feas, y se comían a las 7 que estaban bonitas. Entonces el faraón despierta y dice: ¿y ahora qué significa esto? Y no había nadie quien le interpretara esos sueños. Y entonces, hasta entonces, se acordó el copero de lo que le había dicho José. Y le dice a Faraón: ¿qué crees? Que en la cárcel, ahora que nos metiste a la cárcel, había un cuate que nos interpretó nuestros sueños y sucedió como él dijo. Entonces lo mandan a traer. Vayan ahora
a Génesis 41, verso 14, y vamos a ver, ya mero terminamos, ¿sale? Verso 14 al 16, ¿ya lo tienen? Génesis 41, verso 14 al 16. Dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió, vean cómo le responde en esta ocasión José a Faraón. Respondió José a Faraón diciendo: no esté en mí. ¿Se dan cuenta la diferencia? Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Había una diferencia? Antes dijo: es de Dios las interpretaciones, cuéntenmelo. Y aquí, pues no está en mí. ¿Se dan cuenta? O sea, sí hubo diferencia, ¿no? No está en mí, Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Sabemos que José se humilló. Punto número 13, y con este concluimos Génesis 41, verso 37. Con este concluimos. El punto número 13 es: en el tiempo de Dios se cumplirán tus sueños. Entonces, vemos que José se humilla y entonces Dios lo exalta, lo lleva ante Faraón, y vamos a ver lo que pasó. Él, después de que le interpreta los sueños a Faraón, le da también la interpretación era que venían 7 años de abundancia y luego iban a venir 7 años de hambruna. Y entonces él le aconseja a Faraón pues hacer graneros para guardar el grano y todo en estos tiempos de abundancia, para que tuvieran alimento cuando llegara la escasez, cuando llegara la hambruna. Y entonces vean lo que contestó Faraón. Génesis 41, 37, ¿ya lo tienen? Dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y vemos que fue el segundo después del rey. Toda la gente, en el tiempo que hubo abundancia, él hizo graneros, guardó comida y todo. Y cuando llegaron los 7 años de carencia, de hambruna, muchos llegaron a Egipto porque sabían que en Egipto había comida. Entonces iban a Egipto a comprar comida. Y así fue como los hermanos de José llegan a Egipto por orden de su papá, que les dijo: vayan a Egipto, yo he oído que ahí hay comida. Nunca se imaginaron con quién iban a hablar. En un principio pues no lo reconocieron. Seguramente estaba maquillado y vestido como los egipcios, ¿no? Entonces no lo reconocieron. Habían pasado 13 años desde que sus hermanos lo habían vendido. Entonces vemos que cuando lo ven, pues no lo reconocen, y ya después él se da a conocer con ellos. Y vean lo que dice Génesis 45, 5. Génesis 45, 5 dice así: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Entendió ahí el porqué de todo? ¿Entendió que tenía un propósito? ¿Cuál era su propósito? Preservar la vida de su familia. Y no solo de su familia, de muchos pueblos. Entonces, aquí termina este tema tan importante,
Y lo que yo quiero decirte es que no te rindas, siga adelante. Hay un propósito detrás de todo lo que estás enfrentando. Y aunque hayas cometido errores, Dios es tan lindo que transforma nuestras metidas de pata en bendición si lo amamos. Ahora, antes de ministrarlas en lo que el Señor ponga en mi corazón, quiero preguntar si hay alguien aquí que viene por primera vez y que le gustaría invitar a Jesús a su corazón para que tú pases de ser criatura de Dios a ser una hija de Dios. Dice Juan, el Evangelio de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú quieres el día de hoy invitar a Jesús a morar en tu corazón, para entender ese propósito que Dios tiene para tu vida, te voy a pedir algo bien importante que se requiere de mucha valentía, pero sé que tenemos mujeres muy valientes aquí. Ponte de pie. Sé que se requiere valor. Gracias a Dios por tu vida. ¿Hay alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más que quiera decir, yo necesito a Jesús porque sola yo no puedo, necesito a Jesús en mi vida? No te estamos invitando a ninguna religión. ¿Para qué si hay tantas? Solo te estoy, gracias a Dios, te estoy pidiendo que te pongas de pie para que recibas a Jesús en tu corazón. ¿Hay alguien más que se requiere valor? Sí. Nadie está aquí para juzgarte ni para decirte, ay, sí, ya. No, estamos aquí para amarte. Estamos aquí para apoyarte en lo que tú necesites. Y estamos aquí para decirte que Cristo te ama y te ama con un amor eterno. Si tú quieres invitar a Jesús, ¿hay alguien más que quiera ponerse de pie y recibir a Jesús en su corazón? ¿Alguien más? No tengas miedo. Bueno, ¿se animarían a venirse para acá? Vénganse para acá. ¿Se animarían a venirse para acá? Con sana distancia, no se preocupen. Con sana distancia. Las que se pusieron de pie, si hay alguien más que quiere, pasen aquí al frente. Con sana distancia, pasen aquí al frente. Solo quiero orar por ustedes. Te felicito, qué valiente. Las felicito. ¿Saben por qué las paso al frente? No para humillarlas, no para nada, porque dice la Biblia que el que lo reconozca públicamente delante de la gente, Él los va a reconocer a Él públicamente en el cielo. Entonces, por eso las paso aquí, ¿ok? ¿Hay alguien más que quiera unirse a ellas? Sé que no es fácil, sé que se requiere valor, pero hoy tu vida puede cambiar. Porque hay cosas difíciles que todos enfrentamos, pero solas, imposible. Pero con el Señor sí se puede. Amén. Entonces, si hay alguien más, aquí te esperamos. ¿No? ¿Todas son de casa? ¿Ya conocen al Señor? Ok. Bueno, ustedes 4, las felicito con todo mi corazón. Repitan esta oración junto conmigo. ¿Sale? Cierren todas sus ojos. Y repitan esta oración en voz alta, ¿sale? Díganle: Padre Celestial, gracias por mandar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí. Hoy, Jesús, te doy las gracias porque derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Tomaste el lugar que yo me merecía. Te pido perdón por todos mis pecados. Tú los conoces. Y hoy, Jesús, te abro la puerta de mi corazón para que tú entres. Dirige mi vida. Te necesito. Sola no puedo. Ayúdame. Y hoy, Señor,
te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias. Y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Las felicito con todo mi corazón. Que Dios las bendiga. Les van a dar algo, ya les dieron algo, que si ustedes lo quieren llenar en la parte de atrás, ahí lo intercambian y les van a dar un regalito. ¿Sale? Las quiero mucho, les mando un abrazo virtual, bueno, así. Y pues pueden pasar a sus lugares. Gracias. Sale. Si hay alguien que hoy ha estado, o hasta hoy había estado pensando aventar la toalla de que ya se quería rendir, pónganse de pie para orar por ustedes. La que dijo, ya no puedo más. Quiero que cierren sus ojos y que hoy le digan al Señor lo que traen adentro, lo que traen en su corazón. ¿Qué las está afligiendo? ¿Por qué han querido aventar la toalla? A mí no me lo tienen que decir. Clamen a Él. Díganle a Él, Señor, es que ya no aguanto, ya no puedo, esto es demasiado. Quiero aventar la toalla. Saquen ese dolor que traen con Él. Cierren sus ojos y platiquen con Él. Porque esto es entre tú y el Señor. Él te está escuchando. Está delante de ti y te está escuchando. Te está oyendo. Y Él hoy te quiere decir que no tengas miedo, que Él está contigo y que te va a ayudar, que no estás sola, lo tienes a Él, Él está contigo, Él tiene el control absoluto de tu situación. No dudes. Confía, no te rindas. Y hoy levanta las manos, levanta tus manos y dile gracias. Hoy te suelto mi problema, mi dolor, mi tristeza. Hoy te la suelto a ti. Levanta tus manos, te lo suelto. Ya no lo cargo yo. En nombre de Jesús, toda falsa carga le echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda tristeza, todo dolor se van en el nombre de Jesús. Y Señor, gracias, porque hoy confiamos en ti y sabemos que tú tienes el control. Te lo cedemos, Señor. Gracias, Jesús. Y en tu nombre oramos. Toda depresión en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Que Dios las bendiga. Pueden sentarse. Tenemos unos... es la alabanza, creo, ¿no? Sí.